¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Impuestos, la División de Contaduría, el doctorado en estudios fiscales, la maestría en estudios fiscales y la maestría en finanzas agradecen su presencia en este webinar, titulado Desmitificando Impuestos, con el objetivo de que los estudiantes de licenciatura y posgrado conozcan las diversas obligaciones fiscales. A continuación, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en esta sesión. Agradecemos al personal del área de asistencia al contribuyente de Zapopan, Jalisco, del Servicio de Asistencia al Contribuyente. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro Everardo Muñoz Sánchez, profesor adscrito al Departamento de Impuestos de este centro universitario, a quien cedo el uso de la voz para comenzar. Adelante, maestro. Gracias, área de inducción a ceremonias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan por redes sociales por este webinar. En esta ocasión estamos empezando el ciclo de sesiones Desmitificando Impuestos. En las sesiones del día 22 de septiembre habrá otra el 13 de octubre y otra el 10 de noviembre a doble sesión, en la mañana 10 de la mañana, en la tarde, en este momento 4 de la tarde. De mucho gusto contar con la presencia del licenciado Saviani Vázquez y la licenciada Perla Orozco en la exposición del tema de hoy, donde vamos a tocar, ellos traen su presentación y después de la misma tendríamos a bien contestar o de su parte alguna inquietud que hubiera del auditorio, de los que nos están viendo. Adelante, licenciado Saviani Vázquez, si es tan amable. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Everardo. Pues bienvenidos. Agradecer de nuevo a la Universidad de Guadalajara por brindarnos este espacio para poder brindar un poquito más de conocimiento a todas aquellas personas que están estudiando y tienen que aprender un poco más sobre las cuestiones de los impuestos en México. Es un espacio que agradecemos tener con ustedes. Pues esta sesión se llama Desmitificando Impuestos. Vamos a hablar un poco de los regímenes fiscales, cuáles son las obligaciones, algunas cuestiones de cómo calcular el ISR, cómo calcular, y algunas malas prácticas en la facturación. Es un material que ya tenemos diseñado por parte de la administración desde México, pero la verdad es que sí quisiéramos compartirlos, platicar con ustedes un poco más de qué es lo que hace el SAT y conocerlo, ¿no? Ahorita pues sí me gustaría iniciar la plática con un contexto, ¿no? Sabiendo que la idea de esta plática es el de concientizar a todos ustedes, ciudadanos, sobre el por qué es necesario el pagar los impuestos, por qué es correcto hacerlo, ya que ahora sí, nosotros todos como ciudadanos en México tenemos acceso a ciertos servicios y bienes públicos, todas aquellas instituciones que se encargan de mantener el orden y, digamos, el control de lo que es y la dirección del país, pues requiere de dinero. En este caso, estamos hablando de servicios de salud, de seguridad, de infraestructura, de comunicación, de control y de validación de beneficios y de derechos que tenemos nosotros como ciudadanos que nos otorga la Constitución. Entonces es importante tener esa conciencia, ¿no? De que el dinero que se aporta en impuestos sirve justamente para poder desarrollar estas actividades del día al día en el servicio público y en el que todos nosotros como ciudadanos somos beneficiarios. La verdad es que yo creo que muchas personas tienen esta imagen de que los impuestos son malos o tienen una percepción negativa. Sin embargo, yo creo que es importante tener esa conciencia positiva sobre el apoyar y cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, ya que uno, pues así lo marca la Constitución, y dos, es un beneficio que ayuda a todos. La verdad es que pagar los impuestos tiene su uso y nos permite a muchas personas pues contar o accesar a bienes y servicios que de otra manera no podrían ser brindados por otras instituciones privadas. Un claro ejemplo como ellos, pues justamente la educación. La Universidad de Guadalajara es un beneficiario, digamos, de la recaudación de estos impuestos, ya que de ahí viene el presupuesto para que ellos puedan desarrollar tanto la infraestructura para sus estudiantes como el horario que se genera para el pago de los maestros, sus participantes ahí en las actividades del día a día. Entonces es considerar en ese sentido pues la importancia de este tema. ¿Qué vamos a hablar?
El contenido de este material es ¿qué hace el SAT? Una referencia ligera en el marco normativo, cuáles son los regímenes fiscales, qué obligaciones fiscales tienen estos regímenes, qué impuestos son los que se pagan. El impuesto sobre la renta, cómo se calcula, cuál es el caso, un pequeño ejemplo de ISR para el RIF y un pequeño tema que habla sobre facturación. Iniciamos con qué es lo que hace el SAT. Pues bien, el Servicio de Administración Tributaria es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las funciones que tenemos aquí en el SAT, pues es aplicar la legislación fiscal y aduanera vigente para lograr el cumplimiento de los objetivos que se tienen planteados en el ingreso del país, fiscalizar a los contribuyentes, facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de estas obligaciones. Es por eso que existe, digamos, diferentes áreas para poder dar un control a todas estas funciones que tenemos. En nuestro caso, en servicios al contribuyente, nuestra principal tarea sería el de facilitar e incentivar el cumplimiento de estas obligaciones, ayudando a todas aquellas personas que tienen dudas en el cómo pagar los impuestos o lo necesario para cumplir con esas obligaciones. Hablemos un poco de lo que es el marco normativo. El marco normativo, pues serían así todas aquellas leyes y reglamentos que nos rigen, iniciando desde la primera o el más alto, digamos, por ponderancia o importancia, es la Constitución, en el cual en el artículo 31, pues habla sobre la obligación de contribuir con el gasto público del país. Abajo de eso tenemos ya como materia de la Federación, en el Código Fiscal, el artículo 1, y Ley del Impuesto sobre la Renta. Ya empezamos a hablar de por qué es que como ciudadanos estamos obligados, cuáles son nuestras obligaciones y cómo cumplirlas. Vienen los reglamentos pues está del Código Fiscal de la Federación, el reglamento del Ley del Impuesto sobre la Renta y así también de los otros funciones o códigos que nos rigen. Ahorita solamente son a grandes rasgos, pero también está de los otros impuestos, del IVA, del IEPS, de hidrocarburos, en materia aduanal, de comercio exterior. Todos tenemos un código fiscal, un reglamento, y tenemos también las reglas generales, que para eso está la resolución miscelánea fiscal. La resolución miscelánea fiscal es aquel compendio de todos aquellos trámites que se generan y cuáles son las reglas para poder cumplir con nuestras obligaciones en todos los ámbitos que se requiere. Pasamos al siguiente apartado, que son los regímenes fiscales. Importante, ¿no? Ahorita quizá hay algunas palabras que quizá muchas personas no estén acostumbradas, en este caso régimen fiscal, pues conceptualizarlo o englobarlo de alguna manera, que pues es aquel compendio de reglamentos y normas que van a indicar cómo debemos de cumplir nuestras obligaciones de acuerdo a nuestra actividad y cómo generamos nuestros ingresos. Es decir, por ejemplo, iniciamos con estos dos ejemplos que son los sueldos y salarios. Es el régimen que están todas aquellas personas físicas en el cual se percibe una nómina, es decir, aquellas personas que tienen un trabajo subordinado o tienen un empleador, se encuentran en este régimen o es al que deberían de pertenecer si es que no tienen, ¿no? El régimen de sueldos y salarios pues está diseñado justamente para todos aquellos ciudadanos que perciben una nómina, un salario y pues tiene sus obligaciones. En este caso, principalmente, el de presentar su declaración anual cuando son sujetos obligados. Importante también aquí, creo que un término que va a salir mucho en esta plática es entre la diferencia entre personas físicas y personas morales. Esa es la división que tiene ahorita el país en cuanto a distinción entre nosotros como ciudadanos, individuos, y el conjunto de individuos o organizaciones. Una persona física somos nosotros, individuos, que tienen una actividad económica, y personas morales serían aquel conjunto de individuos u organizaciones que tienen un fin común y se organizan para poder desarrollar ya sea con fines lucrativos o no lucrativos. Pero sí, a grandes términos, digamos que personas físicas seríamos todos nosotros como ciudadanos individuales y una persona moral sería un conjunto de estos o una organización de varios. Empresas se les conoce también en México. Entonces, volviendo al tema de los regímenes, tenemos el régimen de sueldos y salarios, tenemos el régimen de arrendamiento. Este régimen de arrendamiento es en el que se va a englobar o van a estar aquellas personas físicas cuyos ingresos provienen del
pago o uso temporal de bienes inmuebles de su propiedad, es decir, algún terreno, alguna casa habitación, un departamento, un local comercial o alguna parcela de tierra que también estén arrendando, ¿no? Son aquellas personas que tienen una propiedad que ponen a renta y el régimen que les corresponde es justamente este de arrendamiento. Entre los regímenes que también tenemos para personas físicas se encuentra el de servicios profesionales y actividades empresariales. Los servicios profesionales son las remuneraciones que derivan de los servicios o personales independientes distintos a salarios o conceptos asimilados a ellos. Como lo puede ser en este sentido, eso sí, es importante recalcar que son servicios profesionales, es decir, que se requiere de un título avalado por una institución educativa, como ya puede ser una licenciatura en este caso, para poder ejercer este tipo de actividades. En un ejemplo claro, pues pueden ser los médicos, pueden ser los abogados, pueden ser los contadores, que son profesionales que usualmente también tienen la facilidad de prestar sus servicios de manera independiente con un acuerdo monetario con las partes interesadas. Las actividades empresariales, por su cuenta, es aquellas personas físicas que tienen un ingreso por actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras. Puede ser un pequeño negocio, un gran negocio, o ahora sí, también estas cuestiones que son actividades primarias. Es todo aquello, ahí es donde se encuentra este grupo de personas, las actividades empresariales. Existe otro régimen en México que es reciente, es el régimen de incorporación fiscal. Este régimen realmente no es que sea reciente, sino que ha ido evolucionando conforme va pasando el tiempo, está diseñado para aquellos contribuyentes que apenas están empezando a tener un negocio o su negocio, su actividad económica es pequeña, de cierta manera contextualizándolo, ¿no? Ahí hay un límite de ingresos hasta 2 millones de pesos. Antes este régimen eran regímenes de pequeños contribuyentes. Se está hablando que en un futuro posiblemente este régimen cambie al régimen de confianza. Digo, es una evolución justamente diseñada para que aquellas personas físicas tengan más facilidades para poder cumplir con sus obligaciones y no tengan que estar de cierta manera obligados a tener una contabilidad más en forma, como lo podría ser llevándola con un contador. En el régimen de incorporación fiscal, pues también son aquellas personas que realizan actividades como son ventas de bienes, prestación de servicios por los que no se requiere título profesional. Muy importante distinguir entre esto y el régimen de actividades profesionales y que sus ingresos anuales no superan los 2 millones de pesos. Porque al considerarse que ya superan los 2 millones de pesos, la autoridad va a dictaminar y va a determinar que esta persona pues corresponde al régimen de actividades empresariales. Entonces, esa sería una de las limitantes que se tienen en este régimen. Sin embargo, la idea es de que todas aquellas personas que tienen una pequeña actividad o negocio, pues se incorporen a la formalidad de esta manera, dándole las facilidades. Hablemos un poco de las obligaciones fiscales que se tienen en estos regímenes. Tenemos aquí una pequeña tabla, no sé si alcancen a distinguirla, pero es una tabla donde nos va a mostrar cuáles son las obligaciones dependiendo del régimen que tenemos. En la primera fila tenemos la inscripción en el RFC. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas personas que estamos tributando en un régimen y que estamos en el mercado formal, ya sea de actividades comerciales o laborales, pues tenemos que tener un RFC. El RFC es nuestro identificador para poder darle una trazabilidad y seguimiento a nuestros ingresos, nuestros impuestos y nuestras obligaciones. Entonces, esta inscripción o tener un RFC es obligatorio para todos aquellos regímenes de personas físicas y también de personas morales, ¿no? Es el principal requisito. Otra obligación que tenemos es el de mantener actualizada la información. Esto es muy importante porque conforme ha pasado el tiempo se han ido haciendo modificaciones para evitar las malas prácticas en cuanto al uso de recursos de actividades ilícitas en el mercado formal. Es por eso que cada vez se hace más revisión a la información que se tiene en el padrón de contribuyentes y por eso es muy importante que tengamos actualizada esta información. Información como puede ser nuestro domicilio fiscal o nuestros medios de contacto sobre todo. ¿Por qué? Porque si en estas informaciones, por alguna razón, la autoridad requiere hacer una revisión o visita y no se detecta que no cuenta con estos medios actualizados o no están vigentes, pues puede surgir ahí alguna cuestión como la
cancelación de sus sellos digitales, el no permitir facturar durante un momento hasta que se solvente esta problemática. Por eso es muy importante que siempre tengamos y seamos conscientes, ¿no? Que la información que le brindamos al SAT es necesario solamente para el cumplimiento de las obligaciones, pero sí requiere que lo tengamos actualizado. El domicilio fiscal, uno donde podamos ser localizados, ya sea la oficina, el lugar de trabajo, el local o nuestra vivienda. Y los medios de contacto del buzón tributario, que sería un correo al que tengamos acceso y esté vigente, y lo mismo con un número celular al que podamos recibir notificaciones. Otra de las obligaciones que tenemos, pero esto ya va a ser solamente para algunos cuantos contribuyentes, es el de expedir una factura electrónica. El expedir una factura electrónica sirve pues para comprobar aquellas operaciones que realizamos entre contribuyentes, compras, transferencias de bienes, prestaciones de servicios, y es nuestro comprobante de que se realizó dicha operación. Estas operaciones, obviamente, por su naturaleza, en un régimen como puede ser el de sueldos y salarios, no son necesarios, ya que en este sentido nosotros no prestamos ni damos ni enajenamos bienes o servicios, solamente estamos subordinados a ello y recibimos una nómina. Bien importante también distinguir, ¿no? Entre el expedir y el recibir una factura. El expedir, pues, es cuando uno percibe un ingreso y tiene que comprobar con este comprobante ese ingreso. Eso viene en el caso justamente para las otras actividades o los otros regímenes que tenemos, como son arrendamientos, servicios profesionales, actividades profesionales o el régimen de incorporación fiscal. Es decir, todos aquellos ingresos que percibimos, nosotros tenemos que generar una factura por el concepto y la persona que recibió ese bien o servicio. La factura, en este caso es importante destacar aquí en el régimen de incorporación fiscal, existe el aplicativo de Mis Cuentas, es un aplicativo web que se desarrolló justamente para que se puedan llevar todas estas obligaciones de manera más fácil y sin necesidad de la firma electrónica. ¿Por qué? Porque en arrendamiento, en actividades profesionales o empresariales, sí vamos a requerir quizá de alguna factura electrónica con ciertos complementos muy específicos de acuerdo a nuestra actividad que estemos desarrollando, y para ello se requiere de la firma electrónica. Sin embargo, para la incorporación fiscal y las actividades que se llevan ahí, los complementos no requieren de la firma electrónica para validarse. A manera de orientación, explicarles también a aquellas personas que si por alguna razón se encuentran en el régimen de arrendamiento, servicios profesionales, actividades empresariales o actividades primarias, que son las agrícolas, silvícolas, pesqueras, ganaderas también, pueden usar también el aplicativo de Mis Cuentas para poder generar sus facturas si es que su firma electrónica ya venció o que no cuentan con ella totalmente. Se puede utilizar el aplicativo de Mis Cuentas, pero tiene una limitante que le digo, va a ser los complementos, de acuerdo al tipo de comprobante y complementos que requiera. Puede que sí lo puedan hacer ahí, puede que no. Y también hay una limitante de la cantidad de ingresos que se pueden facturar en esa herramienta. La herramienta para estos regímenes como arrendamiento, profesionales, empresariales o actividades primarias es hasta 4 millones. Más de ese monto ya tendría que usarse el portal general de facturación electrónica que brinda el SAT y donde se tiene que usar la firma electrónica. Hablamos ahora de la siguiente obligación, que sería llevar la contabilidad. Esta solamente va de manera más específica a servicios profesionales o actividades empresariales por la naturaleza de su actividad. En estas actividades es muy probable que se requiera de hacer inversiones para poder desarrollar estas actividades. Entonces, estas inversiones, es decir, o alguna compra de maquinaria de equipo, pues sí requiere que se lleve una contabilidad de manera más particular. Sin embargo, le digo, todas estas herramientas se encuentran de manera electrónica en el portal del SAT para poder llevarlas. Y vamos como último a obligación, y esa sí también va para todos, eso dependiendo que es la de presentar las declaraciones. En el régimen de sueldos y salarios, la declaración que se presenta es de manera anual. Se presenta durante el mes de abril del año posterior a que se recibieron los ingresos, y esta solamente es obligatoria para algunas personas y para otras sería opcional o estar en su derecho de ejercerla. ¿Quiénes son obligados? Aquellos individuos que tienen ingresos por más de 400,000 pesos o aquellos individuos que recibieron pagos por dos retenedores o dos patrones durante el mismo ejercicio y de manera simultánea. Es decir, aquella persona que tuvo quizá dos trabajos al mismo tiempo, también está obligada a presentarla.
Estamos ahora hablando del régimen de arrendamiento. Las declaraciones que se presentan pueden ser de manera mensual o anual. Bueno, mentira, son mensuales y anuales. Y esta mensual tiene la cabalidad, dependiendo del tipo de ingreso y de arrendamiento que se hace, puede ser trimestral. Entonces, la obligación mensual o trimestral es forzosa, lo mismo que la anual. Así también para servicios profesionales, las informativas, las mensuales y las anuales son obligatorias. Lo mismo con actividades empresariales, son informativas, mensuales y anuales. Y para algunos casos el inventario, ¿no? De la disposición financiera. Básicamente son obligaciones, bueno, son regímenes en los que tenemos que estar reportando los ingresos que se perciben mes con mes para darle un seguimiento correcto y justamente en la declaración anual ya se tengan todos los datos asentados y sería solamente una validación de todas aquellas declaraciones informativas que se presentaron de manera mensual. En el régimen de incorporación fiscal, la facilidad está en la declaración que se hace. Esta declaración se hace de manera bimestral por todos aquellos ingresos que perciben, ya sea por la enajenación de bienes o prestación de servicios, pero es de manera bimestral, ayudando y también con los campos un poco más simplificados en el desglose de los impuestos, para ayudar a aquellos contribuyentes, como les decíamos, que apenas se están incorporando a esta formalidad o a iniciar sus actividades, puedan aprender cómo se llevan a cabo estas obligaciones y en un futuro, ya que terminen el ciclo de régimen de incorporación fiscal, pues puedan entrar de actividades empresariales ya conociendo cómo se presentan las obligaciones, cómo se hacen las facturas y cómo se hacen estos pagos de estas declaraciones. Vamos a hablar del impuesto sobre la renta y sus fundamentos. El impuesto sobre la renta es un gravamen a las utilidades generadas por los residentes en México. Es decir, si nosotros tenemos algún ingreso que se genera en el territorio nacional por alguna actividad económica que desarrollamos, estamos obligados a pagar este impuesto. Su aplicación está fundamentada en la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, y es un impuesto directo, es decir, está grabado sobre la utilidad. Este impuesto tiene diferentes cargas contributivas. Para las personas morales, la carga máxima que se va a generar en este impuesto es del 30%, para las personas físicas hasta un 35%. Importante también explicar que no porque aquí diga que es el 35% o el 30%, sea la cantidad que se va a pagar en específico. Todo esto depende de una tabulación, de un cálculo en el cual determinamos qué porcentaje de impuestos es el que se debe pagar del impuesto sobre la renta. Este impuesto se calcula de forma anual, se puede llevar con pagos mensuales a cuenta del impuesto anual y tiene facilidades para el régimen de incorporación fiscal. Ahorita que veamos los ejemplos, vamos a poder identificar por qué es que hablamos de que se puede llegar a una tasa máxima del 35% y digamos en un caso en específico. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta en las personas morales. Las personas morales, como les decíamos, son aquellas organizaciones o empresas. En el ejemplo vemos ingresos acumulables a los cuales les vamos a quitar las deducciones autorizadas, es decir, nuestros ingresos menos nuestros gastos. Y eso nos va a generar una utilidad, el cual se va a multiplicar por la tasa del impuesto y nos daría una cantidad a pagar. En un ejemplo que tenemos aquí de manera rápida, vemos que si una persona moral tuvo ingresos por 100,000 pesos y tuvo gastos por 80,000, que son deducciones autorizadas, la utilidad que se genera de este ejercicio son 20,000 pesos. Al multiplicar estos 20,000 pesos por el 30%, o al calcular el 30% de esta cantidad, pues es la cantidad que se tendría que pagar por impuestos sobre la renta es de 6,000 para esta persona moral. ¿Quiénes están obligados al pago del impuesto sobre la renta? Personas físicas y morales residentes en México que tienen ingresos por actividades económicas, dividendos, ganancias repartidas por personas morales, es decir, las utilidades de nuestras acciones, actividades profesionales, premios obtenidos, enajenación de bienes, salarios percibidos por un servicio subordinado, arrendamiento o uso de bienes inmuebles
y intereses que podemos recibir por el sistema financiero. Como ven, pues a grandes rasgos se engloban todas aquellas actividades en las que uno puede percibir dinero aquí en México y estas también, si se dan cuenta, están muy catalogadas por el régimen en el que vamos a tributar. Es decir, si somos una persona con actividades profesionales de manera independiente, nos corresponde el régimen de actividades profesionales. Si tenemos un salario, seríamos régimen de sueldos y salarios. Si somos accionistas, pues sería el dividendos, arrendamiento para aquellos que rentan. Y las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, pesqueras, pues están catalogadas también como una actividad empresarial. Entonces, importante, muchas personas a veces tienen la duda de si están en dos regímenes, cómo deben de declarar. Aquí es importante que las obligaciones de cada régimen se cumplen de manera independiente. Es decir, sí hay personas que pueden tener 2 o 3 regímenes dados de alta simultáneamente. Sin embargo, la presentación de las obligaciones de cada uno de ellos se va a hacer de manera individual en el régimen que esté tributando. Vamos a hacer un caso práctico de cómo se calcula el impuesto sobre la renta en el régimen de incorporación fiscal. ¿Cómo se calcula este impuesto? En este caso vamos a tener el ejemplo de una persona física cuyos ingresos fueron de 15,000 pesos durante el periodo o el bimestre a declarar. Las deducciones autorizadas fueron solamente 7,000, lo cual nos indica que la utilidad que se genera de esta actividad o de este ejercicio son 8,000 pesos. Como habíamos visto, la tasa del impuesto que hay para el ISR en personas físicas es del 35%, por lo tanto, el impuesto que nos daría en este cálculo simple a pagar serían 2,800 pesos. Sin embargo, no hay que quedarnos en este cálculo simple. ¿Por qué? Porque tanto para personas físicas como para personas morales, hay más elementos que juegan en esta determinación del impuesto y que nos indica cuánto es el pago que se tiene que hacer. Para la determinación del impuesto, vamos a utilizar como herramienta una pequeña tabla que se encuentra en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal, en el cual viene cuáles son los límites de ingresos seccionados, es decir, de un grupo a otro, en el cual nos indica cuál es la tasa que se debe aplicar para esa cantidad de ingresos. Es decir, la cantidad de 35% del impuesto va a ser para aquellas personas que generen más de 203,000. Bueno, mentira, de 649,690 pesos en adelante. Entonces, para aquellas personas que quizá perciban menos ingresos, la cantidad a pagar va a ser menor. Lo pueden ver aquí en la pequeña tabla que tenemos, si no lo pueden consultar en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, la fórmula es simple. Tenemos los ingresos del periodo, tenemos las deducciones autorizadas que habíamos visto, que pueden ser pues aquellas gastos que se tuvo para poder realizar la actividad. Nuestra utilidad fue de 8,000 pesos. Ese es lo que va a ser el ingreso que es perceptible a gravamen. Estos 8,000 pesos, si se dan cuenta, se encuentran en el límite inferior del segundo grupo, que es de 1,289.17 a 10,941. ¿Ok? Sí. Entonces, los ingresos que sobrepasan el límite inferior, por así decirlo, son 6,842.95. Si nos damos cuenta, la tasa que se aplica a ese excedente es del 6.40% o 0.064 si lo hacemos en una multiplicación simple. ¿Qué quiere decir? Al multiplicar esta cantidad de excedente del límite inferior por la tasa que nos indica el anexo 8, nos da un total del impuesto marginal de 437.95 pesos. Ahora sí, todos los bloques de límites que tenemos aquí de ingresos o secciones de ingresos que tenemos en nuestra tabla tienen una cuota fija. Esa cuota fija es obligatoria pagarla, parece si te encuentras dentro de ese grupo D. En este caso, al impuesto marginal que teníamos de 437 le sumamos lo que es la cuota fija para ese grupo, que son 24.76 pesos. El total de esta suma son 462.71 pesos. Y en este caso, para este ejercicio, estamos suponiendo que la persona que se encuentra en el régimen de incorporación fiscal se encuentra en el primer año de su ejercicio.
El régimen de incorporación fiscal, entre sus, ahora sí, entre las características que tiene, es que tiene un descuento de los impuestos, tanto IVA, ISR y IEPS, en un porcentaje del 100% durante el primer ejercicio, y con una reducción del 10% sobre ese descuento conforme van pasando los años o los ejercicios, ¿no? Es decir, 100% de descuento en el primer año, 90% de descuento en el segundo año de tributar en el RIF, 80% en el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al año 10, que ya tendríamos solamente un descuento del 10%, o el año 11, que ya tendríamos que pagar la totalidad del impuesto. Entonces, si supone, bueno, como vemos, esta persona se encuentra en el primer año tributando, tiene un descuento del ISR aplicable del 100%, por lo cual de esos 462.61 pesos que tendría que pagar por concepto de impuesto sobre la renta, pues una vez que presenta su declaración, le saldría un total a pagar de cero. Esto es, digamos, una manera más detallada de cómo se hace el cálculo. Lo vemos paso a paso. Entonces, este escenario 1 es con un establecimiento de venta de alimentos. Puede ser una pizzería, una cafetería, una taquería, una fonda. Les decimos, como de nuevo, cuánto se vendió durante el periodo. 15,000 pesos. ¿Cuáles fueron los gastos? Estos pueden ser como las rentas, el gas, la electricidad, los consumibles, los insumos para la preparación de los alimentos, los desechables, si es que hicieron publicidad, pues fueron 7,000 pesos. Entonces, esas, siempre y cuando se cuenten con las facturas para hacer válidas estas deducciones, pues la cantidad que tenemos de deducción autorizada son 7,000 pesos. Ingresos grabados. Va a ser a los ingresos, le vamos a quitar los gastos y nos genera una utilidad. Entonces, el cálculo de 15,000 menos 7,000 son 8,000 pesos. Esos 8,000 pesos, como digo, los ubicamos en la tabla, en el segundo grupo de ingresos. El límite inferior es donde inicia el grupo, y es decir, a partir de esa cantidad hacia arriba hasta donde lleguen nuestros ingresos grabados, es la parte excedente. Tenemos que en total para este ejercicio 6,710.83. El porcentaje, como lo vemos ahí en la tabla, dice que el porcentaje aplicable es del 6,4%, y pues aplicamos ese porcentaje en el cálculo, dándonos el total. Se le suma la cuota fija y nos da el ISR según la ley del impuesto sobre la renta. Y en este caso, aquí vemos una pequeña tabla del porcentaje de reducción que tenemos aquí para el régimen de incorporación fiscal. Como decíamos, año 1, 100% de descuento, año 2, 90, y así sucesivamente, dándonos un total a pagar de 0 pesos para esta persona. A grandes rasgos, este es cómo se calcula el impuesto que se debe pagar para cada contribuyente. En este sentido, solamente para el régimen de incorporación fiscal vamos a encontrar esta reducción del ISR aplicable, pero aún así, este mismo ejercicio puede servirle para el cálculo de impuestos de otros regímenes de personas físicas. ¿Por qué? Porque aquí están los límites marcados en cuanto a ingresos, cuánto es la cuota fija y cuánto es el porcentaje aplicable. Vamos a tocar un tema que también es importante para nosotros hablarlo en esta sesión informativa, que es la facturación. Pues la facturación es una obligación que tienen todas aquellas personas que enajenen algún bien o prestan algún servicio en el país y están obligados a emitirlo. ¿Por qué? Porque es la manera correcta de comprobar esa operación. Entonces, hemos notado que muchas personas, tanto físicas como morales, tienen algunas malas prácticas con referente a la facturación. ¿Cuáles son algunos de esos ejemplos comunes que vemos en las malas prácticas de facturación? En este caso, exigir cualquier dato que sea diferente al RFC. Para que nosotros recibamos una factura, lo único que necesitamos proporcionar sería nuestro RFC, qué uso se le va a dar a la factura y el medio de pago. Es decir, si fue pagado en efectivo, con tarjetas, transferencia, cheque o algún otro mecanismo de pago. Entonces, esos solamente son los datos que ellos requieren para generar la factura. Si piden datos adicionales, tendrían que ellos tener, pues,
ahora sí, los términos y condiciones del uso de la información, porque no es información necesaria para esta facturación. Si piden domicilio, si piden teléfono, si piden correos, eso ya sería información personal que ustedes le proporcionarán de manera voluntaria, pero no están obligados o no son necesarios para que estas personas o empresas puedan emitir su factura. Con el puro RFC se puede generar. Otra de las malas prácticas que vemos comúnmente, pues es el obligarnos a proporcionar un correo electrónico. Como les digo, esto no es necesario ya que no es, si bien ellos lo podrán pedir para que te llegue la factura a tu correo electrónico, les digo que no es obligatorio. ¿Por qué? Porque en el portal del SAT existe en el apartado de factura electrónica el trámite que es consulta y, bueno, cancela y recupera tus facturas. Ahí nosotros podemos consultar todas aquellas facturas que como personas físicas recibimos o emitimos si es que tenemos la obligación de emitir facturas. Entonces, independientemente de que ahí tú no les proporciones el correo electrónico a quien te va a emitir la factura, tú puedes consultarla ahí. Por lo tanto, no es obligatorio proporcionar ese correo electrónico. Entonces es importante que tengan presente esos datos por si en algún momento se los llegan a solicitar. Consideren que pues eso ya es información personal que ustedes darían de manera voluntaria si es que así lo hacen. El incrementar el precio al solicitar una factura, eso también es una práctica común y es una mala práctica. ¿Por qué? Porque en ese sentido ellos están obligados a que los precios que se están mostrando sean los que se están cobrando, ya considerando también los impuestos que lleva ese bien o servicio. El hecho de que tú al solicitar una factura te cambien el precio agregándole el impuesto que ellos van a tener que pagar es incorrecto. No, ahora sí que, digamos, de cierta manera es hasta ilegal y se puede sancionar a aquellas personas. No es importante que sepan que los precios cuando se emite una factura ya deben de estar considerando los impuestos. O tener muy especificado y muy bien marcado que los precios no están considerando los impuestos para que cuando ya se genere esta factura, pues ya se consideren. Pero sí es importante tener esa distinción, ¿no? El incrementar el precio al solicitar una factura es incorrecto, es ilegal y no deberían de hacerlo. Es una mala práctica. Obligar a las personas a generar la factura en un sitio web, eso lo vemos muy seguido en algunas tiendas de autoservicio, en el cual si uno quiere solicitar una factura, tiene que ingresar a un portal web y meter datos para poder recibir esta factura. Realmente no debería de ser esta práctica tan generalizada. Ellos lo hacen por facilidades administrativas, pero no es obligación de uno tener que entrar a un sitio web para solicitar la factura. Es decir, en el momento en el que ellos nos proporcionan un comprobante de ventas, nosotros podemos solicitar la facturación y ellos están obligados a emitirlo sin necesidad de que nosotros tengamos que ingresar y generarlas por nuestra cuenta. Es importante tener esta consideración porque hay muchos casos en los que quizá necesitemos de generar una factura y al ingresar al sitio web no nos las esté generando por algún dato que quizá en su sitio web sea forzoso y no se tenga que proporcionar. No es obligación de nosotros el tener que generar esa factura, es obligación de ellos como ahora sí contribuyentes que están enajenando un bien o servicio, es obligación de ellos la emisión de la factura, no nosotros como receptores de generarla. El negar, porque el negar una factura porque no se solicitó al momento de la transacción, eso también es una muy mala práctica que también es muy común. No puede una empresa o persona negarte esta factura porque no la solicitaste al momento de la operación. Realmente es una manera en la que muchas personas se libran quizá de algunas obligaciones, pero no tienen derecho a hacerlo. Como les decía, la obligación de emitir la factura la tienen los regímenes que emiten las facturas, tanto en físicas como morales, y no no hay forma de que se pueda negar porque no se solicitó al momento. Realmente existen los mecanismos y las formas de hacerlo, independientemente de que se solicite o no al momento de la transacción. Es importante que tengan presente estas cuestiones porque muchas veces una persona se queda sin solicitar la factura por alguna de estas razones y a veces requerimos de ese comprobante para muchos otros trámites. Otra mala práctica que tenemos en este sentido
es negar la emisión. ¿Por qué? Porque se pagó en efectivo, porque se hizo con algún anticipo o se hizo en pagos diferidos. Eso también es incorrecto, no se puede negar una emisión de una factura por estos casos. Las facturas se deben de emitir independientemente de cuánto fue el monto que se pagó, si fue por anticipo, bueno, si fue en parcialidades o si fue en una sola exhibición, o en su caso, si se por el medio de pago, ¿no? El medio de pago no influye en nada a la generación de un certificado o de un comprobante fiscal. Entonces es importante tener presente esto. Existe mecanismos de conciliación entre el SAT y aquellos emisores de facturas que se niegan por alguna razón a emitirlas, en el cual ustedes se pueden acercar, ya sea acudiendo a un módulo de servicio de administración tributaria o más fácilmente desde la página del SAT, buscando ahí tenemos un pequeño buscador, pueden buscar conciliación por factura no emitida y los va a llevar al trámite para que puedan levantar su denuncia de manera anónima y el SAT en este caso intervenir para que ustedes reciban su factura. Es importante, pues, solicitar este tipo de facturas para todas aquellas operaciones que no son necesarias. Es decir, si nosotros tenemos personas físicas con actividades empresariales o profesionales y estamos comprando algún insumo que sea necesario para nuestra actividad, si no tenemos la factura, ese gasto que hicimos, esa erogación, no puede ser comprobada en nuestras declaraciones y entonces digamos que nos haría a nosotros tener más utilidades. Es importantísimo tener ese dato, ¿no? En este sentido de que si no contamos con una factura para una operación y que cuente con las características necesarias para hacer una deducción autorizada, como es que esté emitida hacia nuestro RFC, que esté pagado con un medio como sea tarjeta, transferencia o cheque, si no tenemos esa factura y no está pagada en ese medio, no vamos a poder usarla como un gasto en nuestra declaración. Entonces es muy importante para todas aquellas personas que tienen actividades empresariales, profesionales, que sí esas facturas las soliciten para poder comprobar esos gastos. Si no, de lo contrario, no van a tener esos gastos, la posibilidad de mantener esos gastos en su declaración y tendrían que eliminarlos. Para las personas físicas, la facilidad, bueno, o la obligación de solicitar la factura viene más en términos de las deducciones que podemos hacer válidas. Las deducciones que podemos hacer válidas como personas físicas en el régimen de sueldos y salarios o en algún otro régimen que ya tenemos por decreto son como, por ejemplo, los gastos médicos. Si nosotros tenemos algún servicio médico de manera particular, solicitar la factura nos permite a nosotros, a la hora de presentar la declaración anual, tener una reducción de la base gravable del ISR y por lo tanto nuestro pago de ISR va a disminuir. Es importante pues que estemos informados de esto y solicitar esas facturas a todos aquellos prestadores de servicios de salud, donativos que hagamos, aportaciones de fondos de ahorro para el retiro, seguros de gastos médicos mayores, gastos funerarios. A veces son actividades por las cuales usualmente no se piden facturas, pero la utilidad viene en que si las solicitas y se pagan de la manera correcta, pues estas van a generar que tengamos una reducción en nuestro cálculo de ISR y pues posiblemente en un futuro cuando presenten su declaración, inclusive tener una devolución de impuestos sobre la renta, ya que sus retenciones serían menores a las que ya se hicieron por default cuando les redujeron les retuvieron el ISR. Esta fue nuestra sesión, un poco rápida, pero creemos que tocan temas importantes con cuestión de los impuestos. Abrimos el espacio ahora para que ustedes nos hagan preguntas si es que tienen alguna duda referente a los temas que se platicaron. Bien, por el momento estoy revisando y tenemos varios comentarios, pero ninguno alusivo a alguna pregunta en concreto. Esperaríamos alguna pregunta, en tanto haríamos una arenga, una reflexión a lo que me uno a lo que tú comentaste y si no hay preguntas, yo te haría alguna para completar el ciclo si es posible. Definitivamente sí estamos en una época de dificultad con la pandemia. Sí hemos visto en la calidad del servicio de dependencias, hacer filas o esperar citas, hacer trámites que no estamos acostumbrados a hacer, guardar la sana distancia, tomar gel, etcétera.
pero no obstante eso, sí se nota el cumplimiento espontáneo de los contribuyentes cuando van a pagar el impuesto a la renta, a las ventanillas bancarias, o lo hacen por transferencia electrónica de fondos pues, haciendo banca en línea. Yo estoy sorprendido de cómo en tiempos recientes la recaudación ha bajado y sigue creciendo, sigue habiendo. El SAT ha hecho la tarea de estar pues coaccionando al pago a los que tengan medios de defensa y que no les procede y pues que cumplan. No, pues así Y es. adelante. No, termine para que ya. Sí. Entonces, pues sí, mi invitación es eso de que no es caro pagar impuestos. Yo no soy economista, pero me baso en el principio que dice, lo más caro es lo que no hay. Entonces, considero exacto lo que comentas al principio de la plática, que muchas veces pues, recibimos servicio y luego decimos, pagamos impuestos, tengo necesidad de pedir seguridad pública, por decir algo. Y muchas veces es más barato tener pues, seguridad a estar contratando una seguridad privada. En esas ideas, estoy viendo, aquí dicen, ya entró una felicitación, saludos, una conferencia muy interesante. Y esperaría pregunta. Yo tenía una pregunta. Considero que el material está completísimo y abordaba hace horas de que toca varios programas de estudio. Siempre como maestro me ubico en lo que dicen y cómo lo puedo aplicar. Ahí tenemos una materia que se llama impuesto a la renta, régimen fiscal. Otra materia que se llama personas físicas, régimen fiscal, de los sueldos y salarios también hay. El régimen de incorporación fiscal lo vemos, pero por ahí también vemos el tema de arrendamiento. Tú tocaste algo y te haría una pregunta. ¿Cuáles serían los requisitos para que un arrendador presentara pagos trimestrales de impuesto a la renta? Tú lo mencionaste que el tablón dice mensual y anual, pero yo coincido contigo que es Sí, trimestral. sí, es el monto de las rentas que se percibe. Déjame revisar el dato específicamente, porque si es un monto específico, se supera la cantidad de... déjame lo reviso. Y sí, es dependiendo del ingreso, Es el ingreso, ¿verdad? es el ingreso, así es que se percibe. Te digo Y porque es muy común, a mí me pasó en la práctica profesional que me tocó guiar a un contribuyente y salió con su constancia de situación fiscal como pagos mensuales. Y él tenía un ingreso de un local comercial de 6,000 pesos. Entonces le dije, no, está mal. Es que la ley habla de 10 salarios mínimos generales, son 43,000 pesos aproximadamente pasaditos. Entonces, eso es cierto, ubicar o auxiliar al contribuyente a que pague con facilidades. Si vas a poder pagar el IVA y el ISR trimestralmente por tu monto de ingresos, pues hacerlo. Entonces yo sí considero que hay arrendadores, personas físicas que pagan trimestralmente. En la práctica sí, me sí, sí. consta. Sí. Sí, sí, lo existe, es de acuerdo al ingreso. Y que Sí, sea único ingreso, que no tenga otro es tipo de ingreso correcto, como salarios exactamente. o Para que sea como... trimestral, sí, no puede tener otro tipo de ingreso más que el arrendamiento. Ese también sería otra condicionante. Ok. Otra pregunta que me surgió, sigo esperando preguntas, tengo, si no me indican en soporte, tenemos todavía 8 minutos Sí, aproximadamente. no. El tema del buzón tributario, bueno, sí, meses y semanas recientes están llegando cotidianamente recordatorios tiene usted un mensaje, y el mensaje es, en el texto se ve en el segundo párrafo que dice, estás pendiente de activar un móvil. Pudiéramos decir que es una cultura contributiva nueva, o más que contributiva, una cultura al fisco que no estamos acostumbrados. Yo en lo particular le digo a un cliente o a un prospecto de cliente, tienes que dar tu móvil, porque en la ficha de trámite dice eso, cuando Así es. menos un mail y un móvil. Así Entonces, es, estas sí. resuelentes, yo te preguntaría, ¿hay una política fiscal de Hacienda para mandar mensajes indiscriminadamente al móvil, o únicamente se maneja por consecuencias si no atiendes el llamado al buzón, o no abres los mensajes o te mandan a tu mail, no haces caso? Sí se usa mucho el mandar llamadas o mensajes al móvil,
Esto para desmitificar No. precisamente que acepten. Claro, eso es uno de los mitos. Sí. Uno, antes de responder a esto, pues sí es comentarle que el valor máximo mensual que puede recibir una persona en arrendamiento para que pueda ser trimestral máximo son 26,411.52 pesos. Si supera de ese ingreso de manera mensual, ya tendría que declararlo de manera mensual, ¿no? Abajo de eso se tiene la opción de hacerlo de manera trimestral. Dos, 26,000. 26,411.52. Muchas gracias. Sí, y le comentaba, el buzón tributario, muy importante, es el mecanismo que tiene de comunicación el SAT con el contribuyente, es la manera de hacerle llegar sus notificaciones o requerimientos. En este sentido, es importante identificar en el correo que damos o el teléfono que damos para el buzón tributario, no nos van a llegar las notificaciones en el sentido de ahí no va a llegar el requerimiento, ahí no va a llegar el aviso, ahí no va a llegar esa notificación. El medio de contacto que dejamos es solamente para informarle al contribuyente que se le ha enviado y tiene algo en su buzón tributario. Es decir, si hay algún aviso, notificación o requerimiento que la autoridad envíe al contribuyente, lo hace por el buzón tributario. Sin embargo, los medios de contacto del buzón tributario, que son el correo y el teléfono, son para que él reciba la notificación de que se tiene un mensaje en el buzón y acuda a revisarlo. El correo que se proporciona no tiene otros usos, no es para que les hagan llegar ahí, ni el mensaje, ni el teléfono, no es para que les lleguen ahí notificaciones, es importante identificar eso. Solamente llegaría que el aviso de que se tiene un mensaje en el buzón y pueda el contribuyente pues revisar su buzón. Es más que nada para que esté informado, ya que son los mecanismos de notificación que existen, ¿no? Digamos que si en este caso un contribuyente hace caso omiso a las notificaciones del buzón tributario, ya se accede a otros mecanismos para poder hacerle llegar esa notificación o requerimiento, como puede ser por estrados. Pero digamos de manera general, la idea de tener estos medios de contacto es para facilitar al contribuyente el cumplimiento de las obligaciones en el sentido de que si hubiera algún requerimiento por parte de la autoridad, tenga esa notificación de que le llegó el mensaje al buzón y no se quede solamente en el buzón porque con anterioridad llegaba el mensaje al buzón, pero si no tenemos los medios de contacto dados de alta, muy pocas personas a veces tomaban la molestia de revisar su buzón de manera constante, ¿no? Es decir, lo revisaban quizá cada que tenían algún trámite pendiente, pero no de manera constante. Esta idea de los medios de contacto es para facilitar esa notificación de que el contribuyente esté enterado que le llegó algo y pueda revisarlo. Fuera de eso, los medios de contacto no tienen otro uso. Muchas gracias. No hay preguntas. Hoy prácticamente el auditorio es menor. Esperemos el próximo mes que haya más participantes, haya más preguntas. Yo he estado invitando maestros y alumnos, pero sí, la hora es pesadita, Sí, claro. sabemos, pero esperemos que atinarles con más preguntas. Yo te haría una última pregunta para despedirnos prácticamente. En cuanto al régimen fiscal de incorporación fiscal, ahí hay una monto excepcional de deducciones, porque sabemos que es el microempresario, es el autoempleo, es el pequeño ama de casa que pone un negocito. ¿Cuál es el monto de las deducciones autorizadas? Como bien pusieron ahí ejemplos, me gustó que pusieron gas, electricidad, mensajería, publicidad, etcétera, que se puede pagar en efectivo y es deducible para un RIF. Ok, sí, es importante. Las deducciones, en este caso, para las personas en el régimen de incorporación fiscal, una de las facilidades que tienen es justamente el de poder pagar ciertos gastos para hacerlos comprobables como una deducción en efectivo. Esa cantidad son 5,000 pesos para poder pagar en efectivo, excepto en combustibles. En combustibles, el tope máximo sería de 2,000 pesos. Y es decir, si nosotros tenemos algún gasto que pase los 5,000 pesos o un consumo de combustible que pase los 2,000 pesos, ya tenía que ser pagado con los otros mecanismos para su validación, como puede ser tarjeta, transferencia o cheque. Pero sí, el monto para el efectivo es en 5,000 pesos para el régimen de incorporación fiscal, gastos generales, y para combustibles, 2,000 pesos.
Pues si ya no hay más preguntas, la verdad también nosotros Hay despedir. hay una Díganos, adelante. petición, ya para concluir. Llegó de último momento. Dice, esa yo la pudiera contestar, pero igual me gustaría el punto de vista de la autoridad oficial. ¿Qué libro me recomiendan para entender más el RIF? Libro. Libro, pues yo creo que la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 111, el código fiscal de la federación, ya que son ahora sí, El digamos, los artículo documentos oficiales 23 de Ley de Ingresos de la también. Federación. Sí, 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 sí. mira, nos la preguntaste, compañera, muy a bote pronto. Yo diría que cualquier libro, no estamos para hacer publicidad, pero DICEP, de Temis, de Do Fiscal, de Thompson, que manejan personas físicas, régimen de corporación fiscal. Hay muchísimas Sí, obras y hay muchos tesis. también, ahora sí, también hay mucha bibliografía de manera especializada que abarca estos temas fiscales. Ahí sí ya sería leer el que más prefieran, el que más se les facilite o al que tengan acceso. Sin embargo, siempre considerar pues que está actualizado o vigente, ¿no? Esto es algo muy importante en toda la literatura que se consulta para términos fiscales, que esté vigente y actualizada, ya que estas pueden surgir modificaciones conforme va pasando el tiempo. Entonces, nada más es cualquiera que ustedes prefieran, siempre y cuando pues esté actualizada, o de lo contrario, pues consultar el diario oficial de la Federación, donde tenemos todas las publicaciones de los reglamentos y lineamientos de manera actualizada. No sé si hay alguna otra pregunta más o... Es todo. Dice aquí, gracias por todo, excelente programa. Yo Sí, igual despediría, no sé si tengas unas palabras de despedida, aquí nos dicen los de CUSEA sí. de que hagamos la despedida. Sí, claro, pues más que nada, usted lo comentó hace rato, la recaudación en México este año fue mayor que en el ejercicio anterior, a pesar de las dificultades que se tuvieron con esto de la pandemia. ¿Esto por qué? Es importante, creo que la gente se está dando cuenta de todas aquellas herramientas digitales que el SAT brinda para que se cumplan las obligaciones. Estas herramientas se han tenido desde hace mucho tiempo, sin embargo, yo creo que la necesidad ahorita de no tener la posibilidad de quizá acudir a un módulo del Servicio de Administración Tributaria, pues está haciendo que la gente conozca más estas herramientas, ¿no? El SAT constantemente está brindando nuevas herramientas también para facilitar este cumplimiento de obligaciones, para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones en tiempo y forma. Le digo, la mayoría, de hecho todos, si no es, o sea, muy raras veces tendría una persona por qué acudir al SAT. La verdad es que todos los trámites, desde actualizaciones, avisos, y presentación de obligaciones se pueden hacer desde la página. Es solamente cuestión de empezar a conocer estas herramientas para sacarles el provecho. Muchas Y gracias. agradecer a la Universidad de Guadalajara de nuevo por el espacio, a usted, maestro Everardo, por acompañarnos en esta sesión. En nombre de de la administración desconcentrada de servicios al contribuyente de Zapopan, pues agradecerles el espacio y su atención. Muchas gracias. Yo igual, que pasen buena tarde y estamos en contacto en la próxima sesión de trabajo de Desmitificando Impuestos. Muchas gracias a todos Gracias. los que participaron. No, hasta luego. Hasta luego.